Estamos contentos de empezar aquí con el pastor Jake. Continuamos en el reino de Dios aquí en el reino. Dios ha sido bueno con nosotros en esta pandemia. Es un poco loco en Y continuamos a ver el reino de lo que Dios es en nuestro reino. Estamos en esta Evangelio El Rey y estamos en esta serie que recordamos lo que es el Señor. Y Marcos escribió este evangelio para los cristianos que estaban siendo perseguidos por esta fe que tenían en Jesús y les recordaban y les animaba de que estaban alabando a un rey. Y para nosotros no estamos sufriendo persecución y no es fácil, dice el pastor. Esta temporada no ha sido fácil y ha sido difícil para muchos de nosotros, pero se nos recuerda que tenemos un rey que nos ama. Este evangelio, esta serie, y continuamos en el capítulo 12. La semana pasada hablamos de los capítulos 11 y 12 y cerramos en historias de lo que los líderes religiosos intentaban atrapar a Jesús con preguntas sobre diferentes cosas. La semana pasada cuestionaron su autoridad, cuestionaron su postura sobre sus deberes cívicos y en ambos escenarios Jesús les devolvió las preguntas a sus críticos y les lanzó una gran sabiduría, dejándolos asombrados, molestos y en última instancia más motivados. También hablamos sobre nuestras ofrendas la semana pasada y cómo se ve a servir a Dios con nuestros tiempos y nuestros regalos, impuestos, todo eso. Y Jesús les dijo, dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Y también se habló de cómo la viuda donó 2 moneditas en el templo y dijo, Dios, vean su fe, la fe que tenemos, cuestión de la obediencia, de lo que Chantal estaba hablando. Y continuamos hoy en este capítulo Marcos 12. Una vez más vemos líderes religiosos cuestionando a Jesús, pero esta será la última vez que veamos que esto sucede. Veamos lo que dice en el capítulo 12, en el versículo 18. Los saduceos que dicen que no hay resurrección se acercaron con una pregunta. Le dijeron, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de un hombre muere y deja una esposa pero no hijos, el hombre debe casarse con la viuda y crear descendencia para su hermano. Ahora, eran 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin dejar ningún hijo. Lo mismo sucedió con el tercero. Hasta los 7 dejó hijos. Por último, la mujer también murió. En la resurrección, ¿de quién será ella esposa? Ya que los 7 se casaron con ella. ¿De quién? Todos murieron. ¿De quién es la esposa? Ahora, algunas cosas hay que tener en cuenta cuando veamos este texto. En primer lugar, puede que se pregunte quiénes son los saduceos. Los saduceos eran una secta de líderes religiosos similar a los fariseos, excepto que eran opuestos de temas debatidos. Por ejemplo, que vemos en el texto, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y ya cuando morían, pues murieron y punto y aparte. Lo que significa que no creían que una vez que la persona muera, resucita. Veamos esta pregunta que le hicieron a Jesús. No creían en la resurrección. Hicieron la pregunta no para aprender de Jesús, sino que esta historia era algo exagerado. O sea, ¿de quién? No tenía sentido, porque querían desprobar, hacer un hoyo en esta declaración de Jesús, porque era una ley legítima de Moisés que querían seguir y era llamado el levirato del matrimonio, que si la esposa, el esposo de la mujer se moría, ¿qué es lo que pasaba?
y el linaje continuaba porque se tenía que casar el hermano con la viuda. Esa es la temporada donde en ese tiempo la mujer no podía vivir sola. El hermano tenía que casarse con la mujer viuda para seguir el linaje. Y lo vemos aquí que Ruth pasó lo mismo. Era una de la familia de David, la abuela del rey David realmente, y su esposo Bus era de esta forma. Ya lo hemos visto en el Evangelio. Lo que están haciendo en esta pregunta a Jesús era porque ellos creían que esto no probaba la cuestión de la resurrección. ¿Qué es lo que Jesús responde a esta pregunta? Jesús dice, ¿no están equivocados porque no conocen las Escrituras o el poder de Dios? Les dice, cuando los muertos resuciten, no se casarán, ni se darán en matrimonio, serán como los ángeles en el cielo. En cuanto a la resurrección de los muertos, dice, ¿no has leído en el libro de Moisés, en el relato de la zarza ardiente, como le dijo Dios, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? El Dios de muertos no es Dios de muertos, sino de vivos. Estás muy equivocado, le dijo. Entonces Jesús les da una visión a estos saduceos, les dice ignorantes de las Escrituras y les muestra que la finitud de Dios, de nuestro pensamiento y estilo de vida no aplica en el cielo. No hay necesidad de matrimonio en el cielo. No existirá como ahora. Estaremos con Dios y estaremos en la eternidad. No es importante en el cielo. No se necesita como ahora. Estaremos con Dios y estaremos en la eternidad. No como la realidad en el cielo es que todos los que están ahí serán salvos, serán nuestra familia, seremos hijos de Dios allá en el cielo. Y continúa diciendo, uno de los maestros de la ley se acercó y los escuchó. Al darse cuenta de que Jesús les había dado una buena respuesta, le preguntó a Jesús, porque sí sabía, y les preguntó, de todos los mandamientos, le dijo, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el más importante? No es... En el Evangelio de Marcos dice el pastor, este hombre, un hombre inteligente, y le preguntó cuál es el más importante. Ahora, hay 613 mandamientos en el Torá de los judíos, 365 que son negativos y 248 positivos. Así que el líder religioso está haciendo una pregunta interesante, pero también parece que está tratando de atrapar a Jesús. Entonces la respuesta de Jesús a esta pregunta, la responde el por qué a estos 613 mandamientos es más importante, y encuentra dos de la ley de Moisés y cita dos, Deuteronomio 6, 4, 5 y Levítico 19, 18, y le dice el pastor que le está fallando la voz, el más importante le dice es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Ahora, el primero, en Deuteronomio, los judíos estaban familiares con esos porque los piadosos recitaban esto cada mañana y cada noche como una confesión de fe. Y afirmaban una cosa: la unidad de Dios, el Señor es uno, y la relación de pacto entre Dios y su pueblo Israel, el Señor nuestro Dios. Y por esas dos verdades, que el Señor nuestro Dios, que el Señor es uno,
que podría decir amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y simultáneamente se traduce como amar a Dios con todo, porque solamente Él es Dios y porque ha hecho una alianza de amor con su pueblo. Y debido a ese amor por nosotros, debemos amarlo a Él. Y si lo amamos, casi debería ser la consecuencia natural y lógica en nuestras vidas. El segundo mandamiento, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y también es a tu pueblo. Amar a Dios y amar a las personas van de la mano. No puedes amar a Dios y odiar a la gente. Y si lo haces, es posible que sea necesario cuestionar el amor de Dios. No puedes amar a Dios y odiar a la gente. ¿Quiénes son nuestros vecinos? Un teólogo explicó qué es lo que es los vecinos. ¿Quiénes son los vecinos? Los vecinos, del término vecinos abarca todo. El hogar, el trabajo, la iglesia, la recreación, pero más que eso, donde trabajamos, nuestro empleador, nuestro patrón, la gente que nos sirve en los comercios, los que vacían el bote de basura, todos en las calles, en los parques, los de Jamaica, los de África Occidental, los de Kenia, los de Alemania, los de México, los de India, los de Pakistán, los de Rusia. Si amamos a nuestros vecinos como a nosotros mismos, estaríamos en un lugar y lo que queremos por ellos, queremos por nosotros. Ama a Dios, ama a la gente, a todos. El hombre responde, bien dicho, maestro, le dice, tiene razón que Dios es uno y que no hay nadie más que Él. Amar a Él con todo tu corazón, con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas, y amar al prójimo como a ti mismo es más importante que todos los sacrificios. Cuando Jesús vio que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Hay un acuerdo entre Jesús y este líder religioso. Este hombre afirma la respuesta de Jesús, lo entiende. ¿Y qué le dice Jesús? No estás lejos del reino de Dios. Prácticamente diciendo, estás en el camino correcto, estás en una respuesta inteligente. Pero ¿qué hacer con esta? ¿Qué hacer con? Es algo con lo que luchamos incluso hoy nosotros, porque ninguno de nosotros podemos seguir Jesús en nuestras vidas. Estaríamos en desacuerdo con esta afirmación de que debemos amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestros vecinos como a nosotros mismos. Todo tal vez estemos en el camino correcto, pero la pregunta que deberíamos hacernos es, las acciones que hacemos, lo que hacemos, ¿reflejan lo que somos? ¿La forma en que vivimos reflejan estos dos mandamientos? Sabiamente, esta sabiduría de lo que hacemos. En estos tiempos es difícil. Desde marzo esta pandemia, ahora tal vez tengamos más tiempo de estar con Jesús en esta pandemia. Amar a Dios tal vez es más fácil ahora que estamos encerrados para muchos. Pero ¿cómo podemos amar con el vecino si no podemos estar con él? ¿Cómo podemos amar cuando no podemos tocarlos? ¿Cómo podemos amar a Dios, amar al prójimo y servir al mundo en esta pandemia? En este mundo que está lleno de divisiones. Porque estar en el camino recto es una cosa, pero nuestras acciones, demostrar amor al vecino es otra cosa. ¿Y qué tal si el vecino es fundamentalmente diferente a ti, que no te acepta? ¿Algunos de ustedes están en desacuerdo con alguna gente el día de hoy? Mucho, ¿verdad? ¿Cómo mostramos el amor? ¿Cómo amamos a los vecinos? Porque si amamos a Dios con todo, debería reflejarse
en la forma en que amamos a los demás. Pero regreso a la historia. La pregunta, Jesús demostró su capacidad para responder preguntas que estaban destinadas a atraparlo y devolvía las preguntas a sus acusadores, porque nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Jesús dijo, bueno, se hace una pregunta. Y a continuación vemos lo que dice. Mientras Jesús enseñaba en los patios del templo, preguntó, ¿por qué dicen los maestros de la ley que el Mesías es el hijo de David? El mismo David, hablando por medio del Espíritu Santo, declaró, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que pongo a tus enemigos bajo tus pies. El mismo David lo llama Señor. ¿Cómo entonces puede ser su hijo? La gran multitud lo escuchó con deleite. Los, los, los expertos de la ley escuchaban lo que decía. Y Jesús les está dando de conocimiento a los líderes religiosos, les está enseñando cosas. Pero hay muchas cosas aquí. Esta es una declaración de deidad, porque Jesús viene del linaje de David. Y aquí lo vemos en la genealogía de Mateo, porque Jesús pregunta cómo el Mesías es el hijo de David y también está provocando una respuesta, porque Él es el Mesías, pero también es el hijo, él viene de la genealogía de David, Él venía antes de venir, Él venía de David, era superior a David, pero es el hijo de Dios también. Ahora los religiosos se enfurecían, porque los que reclamaban que era hijo de Dios, era una blasfemia. Y sin embargo a la multitud le encantaba eso. Estaban encantados ver a Jesús confundir a estos supuestos expertos que estaban tratando de atrapar a Jesús. Pero los líderes religiosos se oponían a Jesús en este momento. Pero la gente común estaba a su favor. Así que Jesús les dice esto a los líderes religiosos. Les dijo, cuidado con los maestros de la ley. Les gusta caminar con túnicas sueltas y ser recibidos con respeto en las plazas. Y tienen los asientos más importantes en las sinagogas y los lugares de honor en las banquetes. Devoran las casas de las viudas y para un espectáculo hacen largas oraciones. Estos hombres serán castigados, dice. O sea, esto es intenso. ¿Se imaginan a los religiosos escuchando esto enfrente de ellos, a los demás? Como queriendo decir a la gente, no escuchen lo que dice, no escuchen lo que dice. Era una tensión. Pero estas acusaciones eran serias. Aprovechándose de las riquezas de las viudas. Esto era aprovechándose de las debilidades de la humanidad, de nuestra humanidad. Jesús era el rabí humilde y que ahora a todos les gustaba porque veían que estos maestros de la ley fueron tentados como todos los demás, caerían en el pecado como todos los demás. Y Jesús estaba demostrado que se habían entregado a su propia codicia. Y ver a los maestros de la ley que no se les permitía cobrar por sus servicios porque dependían de los regalos de la gente para su sustento. Y ese sistema era vulnerable a abusos y estos religiosos se abusaban. Entonces, si se trataba de las viudas ricas que serían presa de los codiciosos o la hipocresía de las largas y llamativas oraciones que serían máscaras para su codicia. Esos maestros de la ley, entre ellos, estaban más interesados en la fama, la posición, la
notoriedad. Entonces eran la enseñanza real de la ley. Y Jesús es una fuerte declaración de que estos hombres serán castigados con la mayor severidad. Si yo fuera uno de sus maestros, dice el pastor, y si estuviera estas cosas y escuchara a Jesús hacer esta declaración, haría una de dos cosas. Me arrepentiría, dice el pastor, porque sabría que lo que dice es cierto, o me pondría aún más empeñado en deshacerme de este tipo de Jesús, porque está destruyendo mi influencia con la gente. Y esto es lo que suele hacer la culpa, o el pecado. O nos lleva al arrepentimiento, o nos impulsa a taparlo, a escondernos, a correr. Y eso es lo que vemos hoy. Por eso también necesitamos humillarnos y reconocer la necesidad que tenemos de arrepentimiento, la necesidad que tenemos de perdón y la necesidad que tenemos de la gracia. Y para eso está Jesús. Y aquí, en este momento, tenemos nosotros que dejar de cubrir, tenemos que dejar de correr, tenemos que dejar de escondernos o de culpar a otros. Tenemos que humillarnos y reconocer la necesidad que tenemos de arrepentimiento, la necesidad que tenemos de perdón. Tenemos esa necesidad de gracia, porque Jesús está para eso. Porque esa gracia y ese perdón es justamente lo que significó la cruz. En estas tres historias, la mayoría de nosotros deberíamos de vernos. Tres historias, como los saduceos, que el ser intelectuales se interponga en el camino de la realidad sobrenatural de nuestro Dios. O seamos como el líder religioso, que vamos por buen camino y que tal vez nuestras acciones se alinean con nuestras palabras. ¿Somos así? O tal vez como los líderes religiosos que han dejado que la codicia y el orgullo se interpongan en el camino de vivir el verdadero llamado a nuestras vidas como cristianos, como seguidores de Jesús. ¿Jesús nos está mostrando el camino? ¿Alguna de estas tres partes? Oremos, por favor. Señor Jesús, te damos gracias por tu gracia. Al leer estas historias, nos damos cuenta de que estos líderes religiosos se aprovechaban del sistema y pecaban de tal forma, pero me doy cuenta de que soy yo también ese, Señor. Y que tomamos decisiones equivocadas de a veces, Señor. Pero tu gracia es suficiente para perdonarnos, Señor. Y que en esos momentos de pecado reconocemos tu amor y tu perdón y que ese camino lleva al perdón, Señor. Muchos de nosotros, Señor, reconocemos que hay cambio y que hay tiempo para arrepentimiento y que necesitamos someternos a ti, Señor. Pero, Señor, vemos también que hay consecuencias, Señor, para las acciones. Para aquellos que serán castigados severamente, porque la Escritura dice que el precio del pecado es la muerte. Y porque tú fuiste a la cruz, porque tú moriste, ya pagaste ese precio por nosotros. Por todos los que creemos en ti, ya cubriste todo el costo por nuestros pecados. Señor, porque sin ti, si vivimos solos sin seguirte, si no hemos aceptado a que tú entres a nuestras vidas, el costo es muy grande. Oramos que si hay alguien en este cuarto que nos están viendo el día de hoy y no ha tomado la decisión de seguirte, que lo hagan el día de hoy, Señor, porque es una decisión muy importante en este día, Señor. Necesitan tu gracia, necesitan tu amor.
Si hay alguien aquí, ya sea en persona aquí o en línea, quieren tomar esa decisión de seguir a Jesús y digan, es el día y recibir ese perdón. Hoy es el día de tomar esa decisión. Si está en línea, hay alguien ahí que está monitoreando, puedes tomar esa decisión. Presiona el botón y diga, yo quiero tomar esa decisión de decir, no quiero seguir mi vida solo, quiero seguir a Jesús. Puede hacerlo. Si está aquí en persona, esta es la belleza de estar aquí. Deje de hacer su vida por sí solo. Compártala con el Señor. Entregue su vida al Señor. Y cuando lo haga, lo hace en comunidad y toda esta gente camina con usted. Si quiere tomar esa decisión para recibir ese perdón, para recibir esa gracia, levante su mano y diga, soy yo esa persona. Ya veo esas manos, ya veo esas manos. Alabado sea el Señor. ¿Alguien más? Es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una oración, lo que significa ser una familia, de ser hijos del Altísimo. Vamos a hacer esta oración y repitan conmigo los que levantaron la mano el día de hoy. Es una oración que significa, Señor, soy tuyo, me comprometo a ti, te necesito para que me instruyas, para que quiero seguirte, Señor. Hagamos esta oración conmigo después de que yo la repita. Señor Jesús, te doy mi vida, me someto a ti, Señor, y me arrepiento de mis pecados. Y necesito perdón por mis pecados. Pon tu gracia sobre mí, arrepiento mis pecados, me arrepiento, tú eres mi Rey y mi Salvador. Te amo, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Amén, amén. Si necesitan alguien que ore por ustedes, aquí tenemos una oración, un grupo de oración. Al cerrar este culto, continuemos alabanzas al Señor, conéctese en el área ahí donde tenemos la pared de conexiones para que haya grupos. Oremos un culto de alabanza. Dios les bendiga. Amén, amén.